Yo soy el doctor Juvencio Besón, soy médico cardiólogo, egresado de la Universidad Federal de Santa María, con posgrado en cardiología en la Universidad del Zulia, Venezuela. ¿Por qué quiero comenzar esta charla hablándole de si estamos haciendo bien o no la toma de la tensión arterial? Porque no es solamente preocupación mía como cardiólogo, sino si ustedes revisan los últimos guidelines de 2016 y sobre todo los guidelines de 2018, 19 y algunos que ya han proyectado como el de Canadá del 2020, vemos que la preocupación que tienen todos estos médicos que se encargan, ese task force que se encarga de hacer estos guidelines, están preocupados. ¿Por qué? Porque generalmente muchos de los profesionales de la medicina y los paramédicos no saben tomar la atención. Y si nosotros sabemos, voy a poner el pointer aquí. Si nosotros sabemos que la hipertensión arterial se puede definir, en pocas palabras, no solamente por las cifras tensionales elevadas encima de 140-90 milímetros de mercurio, sino que es una condición clínica multifactorial. Y además tenemos otros factores de riesgo que se encuentran asociados a la hipertensión. Por ejemplo, la intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus, la obesidad y dislipidemia, que van estas otras a aumentar más el riesgo de morbimortalidad de la hipertensión. Además, ella como independiente se encuentra asociada a insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, fatal y no fatal, y infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular y muerte súbita. Aquí tenemos unos datos interesantes del 2015, donde decimos que la hipertensión estuvo presente en el 77% de los accidentes cerebrovasculares, 69% de los pacientes con episodio de infarto agudo miocardio, 75% con insuficiencia cardíaca y 60% relacionado con las enfermedades arteriales periféricas. Además de per se, ella es responsable en un 45% de las muertes cardíacas y de las defunciones en un 51% por ictus o accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando vamos a comenzar a manejar un paciente hipertenso, como toda la clínica, como toda la propedéutica, comenzamos con antecedentes. Vamos a ver qué antecedentes maternos tienen, qué sintomatología está presentando y a saber, estar atento si además de esto tenemos que hacer una valoración de los riesgos cardiovasculares y si hay una afectación de los órganos diana ocasionado por la misma hipertensión. ¿Y cómo confirmamos esta hipertensión arterial? A través de una buena medida de las cifras tensionales. Estas medidas de las cifras tensionales nosotros las podemos realizar ya sea en el consultorio o extraconsultorio. Cuando hablamos de extraconsultorio tenemos dos tenazas. Podemos utilizar la medición residencial de la presión arterial o el mapa ya conocido como ustedes, que es la monitorización arterial de la presión arterial. Bien, ¿de qué mecanismo nos podemos valer nosotros para medir las cifras tensionales? Tenemos los esfingomanómetros. Ellos pueden ser manuales, pueden ser semiautomáticos o pueden ser automáticos. Como le dije anteriormente, estas cifras tensionales o esta parte de medir las cifras tensionales en los pacientes que estamos sospechando o mismo sin sospechar, porque muchas veces ellos están asintomáticos, tiene que hacerlo cualquier médico de cualquier especialidad
o también por profesionales de la salud, pero el requisito indispensable es que estemos debidamente entrenados. Cualquiera de estos tres esfingomanómetros nosotros lo podemos utilizar para hacer estas mediciones. Bien. Así como esto es unas guías que yo tomé de la Directriz Brasileira de Hipertensión Arterial, salió en la revista Brasileira de Hipertensión de 2017 y se proyecta hacia el 2018 y 2019. El equivalente al Inmetro aquí en Colombia es el IVIMA. Entonces, no todos estos aparatos, estos esfingomanómetros, se pueden utilizar indiscriminadamente. Y además de eso, también tenemos que saber cuál es el brazalete adecuado, y este brazalete adecuado tiene que tener también la circunferencia adecuada, que ya vamos a enseñarle a ustedes cómo se hace para colocarlo y cuáles son estos brazaletes, estos manguitos o estos cuff, como muchos lo dicen, para saber tomar las cifras tensionales. Además, como un tip le voy a decir que también cuando nosotros sospechamos que puede haber una hipertensión arterial secundaria a una coartación de la aorta, también debemos tomar estas cifras tensionales en los miembros inferiores, pero siempre con unos manguitos adecuados o unos brazaletes adecuados. Volviendo un poco para atrás, entonces no todos los aparatos son aptos para tomar y no se pueden usarlo indiscriminadamente. Ellos tienen que tenerlo a través de la aprobación del IVIMA, que la técnica del modelo, o sea que cada fabricante tiene que mostrar un modelo con todas las características y este modelo tiene que ser aprobado, pero además de ser aprobado, tiene que ser probado antes de ser utilizado. Estos además deben de tener un control anual o una calibración que se hace anual, o muchas veces también aquel poseedor de un instrumento puede decir en qué momentos podemos llegar a hacerle una calibración, pero se recomienda que al menos esta calibración sea realizada una vez al año. Aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son las dimensiones de acuerdo a la circunferencia del miembro que vamos a tomar. Si nosotros vemos que la circunferencia del brazo es de 6 centímetros, lo podemos estar relacionada del manguito, se le dice manguito de recién nacido o brazalete de recién nacido. Él tiene 3 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo. En portugués, si me disculpa que esté eso en este idioma, largura es ancho. Si, por ejemplo, tomamos un adulto pequeño donde la circunferencia del brazo está entre 22 y 26, tendremos que usar un brazalete que tenga 10 de ancho y 24 de largo. Si vamos a hacer esta toma en los miembros inferiores, en el muslo, y esto tiene una circunferencia de 45 a 52, teníamos que utilizar un brazalete que tenga 20 de ancho y 42 de largo. Bien, vamos a dar aquí poco a poco. Comenzamos. ¿Qué preparación tiene que tener el paciente para que estos procedimientos sean hechos de forma adecuada? Acuérdense que vamos a diagnosticar la hipertensión con todas aquellas complicaciones que ella presenta, con todos los factores de riesgo que ella presenta. Primero, tenemos que explicar el procedimiento al paciente. Y en cuanto llegue a la consulta, debemos dejarlo descansar entre 3 Los silenciaste a todos. Ok. No te metas más con eso. Entonces, vamos a ver acá. A este paciente, junto con llegar, tiene que estar de 3 a 5 minutos descansado, en un ambiente tranquilo. Nada de tener televisores, radio encendido.
Si es posible, si él está oyendo música o está usando uso de celular, por favor, recomiéndelo que antes de hacer este procedimiento, tiene que dejar todo eso, repito, de 3 a 5 minutos antes. Al paciente también se le debe decir que durante la toma de la atención, él no puede estar hablando y el médico tampoco. Y antes de comenzar el procedimiento, que las dudas se le van a decir o antes o después, pero no durante el procedimiento. Además, debemos estar seguros que este paciente no esté con la vejiga llena, no haya practicado ejercicios 60 minutos antes y 30 minutos anterior a la toma de las cifras tensionales no haya ingerido alcohol, café, comida o haber fumado. El posicionamiento del paciente tiene que estar sentado. Las piernas no deben estar cruzadas, con los pies muy bien apoyados en el suelo, la espalda en la silla y debe estar relajada o relajado. El brazo a nivel del corazón, apoyado con la palma de la mano hacia arriba y que la ropa no comprima muy fuertemente las extremidades. Nunca debemos tomar las cifras tensionales por encima de cualquier abrigo o de algo que yo sé porque me puede dar o falso positivo o falso negativo. Si este es un paciente que es diabético, una persona un adulto mayor o que esté tomando antihipertensivo y estemos sospechando que pueda estar haciendo una hipotensión ortostática, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que después de haber tomado las cifras tensionales en la posición antes referida, lo ponemos el paciente de pie o en bipedestación, esperamos 3 minutos y les tomamos la atención a estos pacientes, no vayan a estar haciendo hipotensión. Aquí tenemos las técnicas, esto lo tomé de las guías de hipertensión de Canadá del 2020. Vemos aquí la posición sentada, con la espalda apoyada, relajado, el brazo en la posición que le dije, el brazalete entre la mitad del acromio y el olecrano, y se mide para saber exactamente cuál es el tipo de brazalete que podemos utilizar para que no hayan falsos positivos ni falsos negativos. Además de eso, se va a colocar por 3 centímetros encima de la articulación del codo. Y si vemos aquí la posición, no está de brazos, de piernas cruzadas y con los pies, ambos pies al ras con el piso. ¿Cómo hacemos para determinar la circunferencia? Esto es, acuérdense que estamos hablando sobre los pasos para realizar estas medidas de las cifras tensionales a nivel del consultorio. Se toma la distancia que hay entre el acromio y el olecrano y en la mitad se mide. Si aquí, por ejemplo, mide 27 a 34 centímetros, el brazalete ideal sería que tenga 13 de ancho y 30 de altura. Algunos brazaletes ya bien identificados, ya bien se configura o con el nombre escrito para que sepamos cuál es ideal para tomar las cifras tensionales. Aquí en el cuadro 2 ya había explicado cuáles son el tamaño del brazalete que debe tener de acuerdo a la circunferencia del brazo. Después de haber hecho esto, sin dejar espacio libre y 2 a 3 centímetros por encima de la fosa cubital, tiene que estar debidamente colocado este brazalete. Allí podemos hacer una pequeña práctica. Comenzamos a inflar con la pera para ver cuándo se desaparece el pulso radial. Y ya sabemos esa aproximación. Y cuando vamos a tomar la tensión, nos vamos a ir 30 centímetros por encima de este valor base que tenemos. Si, por ejemplo, yo cuando hago esta prueba del pulso radial hasta su desaparecimiento, tiene 130, yo lo voy a insuflar ¿a cuánto? A 160.
No llevarlo a 180 ni a 200, porque lo que se nos puede presentar es un dolor, una inconformidad, el paciente se va a estresar y se nos puede subir las cifras tensionales. Bien, continuamos con los pasos para realizar la medición en el consultorio. Hay que palpar la arteria braquial en la fosa cubital y se coloca el diafragma del estetoscopio que no haya una compresión excesiva. Como anteriormente ya habíamos hecho la prueba, entre 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de que nosotros obtuvimos de la palpación radial cuando se desaparecía el pulso de la misma región radial. Allí procedemos a desinflar lentamente el brazalete, la presión que tenemos, porque esto me va a hacer que sea más o menos una velocidad de 2 milímetros sobre segundo. Porque hacer esto 2 milímetros sobre segundo, no vamos a tener unos valores alterados, ni vamos a tener de que muchas veces por hacerlo las cosas rápidas no hacemos las mediciones como tienen que ser. Algunos dicen que lo ideal sería 2 milímetros de mercurio por cada latido cardíaco. La presión arterial sistólica, ¿cómo la vamos a determinar? Por el primer sonido, el primer sonido que sería la fase 1 de Korotkov. Después, allí podemos aumentar ligeramente, pero no de forma muy rápida, para ir desinflando y estar pendiente. Entonces, ¿cuándo se me va a desaparecer este sonido que estamos sintiendo? Generalmente sería en la fase 5 de Korotkov. Así nosotros podemos determinar cuál es el valor de las cifras tensionales sistólica con el primer ruido y diastólica con el último ruido. Y se dice que se puede seguir desinflando hasta 20 a 30 milímetros de mercurio cuando nosotros vemos que ya se desaparece completo. Allí sí podemos hacer un desinflado rápido y completo. ¿Qué es lo que pasa en ciertos pacientes que ya llegamos, hemos desinflado todo y vemos que todavía persisten esos sonidos, no se han amortiguado por completo los sonidos? Si esto sucede, tenemos que tomar en cuenta que puede ser en un adulto mayor, ya por las manifestaciones que tienen de la arteriosclerosis a nivel de las arterias, y podemos determinar muy acuciosamente, porque muchas veces esos sonidos pueden persistir, pero hay que ver cuál es el último que sonó más suave en relación al primer ruido. Podemos realizar 2 mediciones con intervalos de más o menos 1 minuto. Y en este caso, nosotros podemos sacar un promedio de estas cifras tensionales. En la primera visita que tenemos en contacto con un paciente, se debe tomar la presión en ambos brazos y se va a utilizar la presión más alta, se va a utilizar después de referencia el brazo que tiene la presión más alta. Hay algunos médicos cardiólogos, entre eso estoy yo, que a mí me gusta en la primera visita hacer este procedimiento, pero tomar también la presión en la posición de cúbito, en la posición sentada, en la posición de bipedestación. Y otras cosas, estos valores de las cifras tensionales obtenidos, no es que vamos a redondear, no, hay que colocar exactamente estas cifras tensionales que nosotros tomamos. Y también anotar en qué brazo se tomó para tenerlo como referencia en las próximas visitas que estos pacientes van a tener en nuestro consultorio. Ya hablamos sobre cómo tomar y cuáles son los pasos a seguir para determinar las cifras tensionales de estos pacientes a nivel del consultorio. Bien, ¿qué otros métodos podemos utilizar nosotros actualmente? Nosotros podemos hacer, como otros métodos, la medición de la presión arterial a nivel residencial, entre paréntesis está MRPA, hay un protocolo específico que ya lo vamos a ver, o el mapa de 24 horas muy conocido por ustedes. Aunque actualmente estamos hablando de un mapa de 48 horas.
¿Y por qué? Porque generalmente se menciona un efecto que se llama efecto mapa, donde el paciente, cuando está en contacto con que le comienza las primeras tomas de las cifras tensionales, debe ser porque está algo estresado o porque no se le midió bien y esta está haciendo más presión de lo normal, se puede alterar un poco y salen las cifras tensionales. Repito, algunos prefieren utilizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial no de 24, sino de 48 horas. ¿Con qué vamos a realizar esto? Lo podemos utilizar con equipos semiautomáticos del paciente o aquellos que son aportados por los servicios de salud. ¿Qué ventaja nos dan a nosotros medir la presión arterial fuera de consultorio? Primero, tenemos mayor número de mediciones. Segundo, me va a reflejar estas cifras tensionales en los pacientes a nivel de su casa o a nivel de su trabajo, en pocas palabras, en sus actividades habituales. Vamos a reducir el famoso efecto de la bata blanca y además de eso, el paciente, sabiendo sus cifras tensionales, se va a comprometer o se va a adherir más al tratamiento médico y va a hacer un excelente seguimiento, así como también en el momento que acudan a nuestras consultas, ellos nos van a aportar generalmente un valor muy importante porque él va a llevar por escrito las cifras tensionales. Cuando decimos que la medición residencial de la presión arterial generalmente es un protocolo específico, pueden ser dos tipos de protocolos. Uno, que consiste en obtener 3 medidas por la mañana antes del desayuno, tomando el tratamiento médico, y 3 en la tarde, antes de la cena, por mínimo 5 días. Otra opción, se puede usar en vez de 3, 2 mediciones de esto de la que hablábamos anteriormente, pero por un espacio de 7 días. Cuando nosotros hacemos las mediciones residenciales de la presión arterial, se considera anormal este valor que está reportado aquí. 135 para la sistólica y 85 para la diastólica. Tenemos ahora, o vamos a hablar ahora, sobre la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Este es el que dije que nos podía hacer un registro de 24 horas o 48 horas, como actualmente tienden a colocarlos. Además, este no solamente me permite ver las actividades habituales durante el día, sino también durante el sueño. Y es importante cuando hacemos una monitorización ambulatoria de la presión arterial, porque vamos a ver cómo está la presión arterial durante el sueño. Y allí, y esto es importante saber si hubo un comportamiento diper, o bien sea que se le bajó la tensión durante el sueño o no. Esto es importante porque estos me sirven a mí como pronóstico importante, porque el paciente que no se le baja las cifras tensionales durante la hora del sueño tiene mayor implicación negativa pronósticas. Entonces, como muchas veces ustedes ven que se reporta comportamiento diper, quiere decir que generalmente las cifras tensionales se le bajaron durante el sueño más del 10%. Si hablamos del comportamiento extremo diper, es cuando se le baja más del 20%. El no diper es aquel que no hubo descenso de las cifras tensionales. Quiere decir que no bajó más del 10%. Y también tenemos otra denominación que se llama el riser. Quiere decir que en él más bien tuvo una elevación nocturna. Estos que no tienen comportamiento diper o tienen un comportamiento riser son los que más tienen predisposición para tener un alto índice de morbilidad y mortalidad cardiovascular.
Pero los valores más importantes que tenemos que estar ahí es que el 40-60% de los hipertensos tienen este comportamiento no DIPER. Entonces tenemos que estar pendientes. Además de eso, nosotros sabemos que tanto el paciente no DIPER o Riser, hay que optimizarle la respuesta antihipertensiva porque tenemos que restablecer en ello el perfil circadiano fisiológico, que es lo que se llama cronoterapia de la hipertensión arterial, sabiendo que estos tienen una mayor predisposición a eventos cardiovasculares adversos. Cuando nosotros tenemos una monitorización ambulatoria de la presión arterial, se consideran anormales estos valores. Durante 24 horas, si está por encima de 130-80, en la vigilia, si está por encima de 135-85 y durante el sueño, mayor a 120-70. Ahora les voy a mostrar a ustedes una tabla que me va a resumir cuál es lo normal o qué lo consideramos anormales en un paciente cuando se hace la toma de las cifras tensionales en el consultorio o lo hacemos las tomas residenciales o ambulatorias. Aquí tenemos, por ejemplo, valores de referencia para la definición de hipertensión arterial o las medidas, ya sea en el consultorio, de la medida ambulatoria de la presión arterial o la medida residencial de la presión arterial. Es decir, se considera hipertenso todo aquel paciente que a nivel de consultorio me presente cifras tensionales sistólicas mayor a 140 y diastólica mayor a 90. Si tenemos el monitor ambulatorio de la presión arterial, se considera si durante la vigilia, durante el mes despierto, sea superior a 135-85, durante el sueño mayor a 120-70 y en el total de las 24 horas no puede superar el 130-80. Ahora, los valores para aquellos pacientes que se hacen una monitorización residencial de la presión arterial se considera hipertenso por encima de 135 para la sistólica y 185 para la diastólica. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia o cuándo indicamos a nosotros a un paciente que debe hacerse un mapa o un RPA. Primero, cuando sospechamos de la hipertensión de bata blanca, cuando el paciente tiene la hipertensión arterial estadio 1 en el consultorio, cuando la presión arterial alta en el consultorio, cuando el paciente tiene presión arterial alta en el consultorio, pero están asintomáticos, no tienen afectación de órganos diana y el riesgo que representa es bajo. O también cuando sospechamos de una hipertensión enmascarada. ¿Y cuándo sospechamos nosotros de una hipertensión enmascarada? Cuando el paciente a nivel del consultorio tiene las cifras tensionales 135-85 o 139-89, pero cuando llega a su casa, este paciente presenta las cifras tensionales elevadas o por debajo de 140-90 y este paciente puede estar asintomático con factores ya de riesgo y con afectación de los órganos diana. También sirve para identificar los pacientes con el efecto de la bata blanca en las grandes variaciones de la presión arterial, ya sea en el consultorio o en consultas diferentes, una hipotensión postural que se puede presentar postprandial durante la siesta o inducidas por fármaco. En la presión elevada en los pacientes con sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas o también cuando queremos confirmar una hipertensión resistente. Entonces tenemos aquí, ¿cuándo lo hacemos? Cuando sospechamos de hipertensión de la bata blanca, cuando sospechamos
de hipertensión enmascarada para identificar el efecto de la bata blanca, variaciones, hipotensiones en una mujer embarazada con preeclampsia o también cuando queremos confirmar una hipertensión desde el punto de vista resistente. Las indicaciones del mapa es cuando hay una discordancia, no hay una buena relación entre las presiones tomadas en el consultorio y en la casa. También para determinar si realmente durante el sueño a este paciente se me le están bajando las cifras tensionales, si esta se le baja en el sueño como debe bajárselo o no, en los pacientes con enfermedad renal crónica o diabetes. O simplemente cuando queremos evaluar cuáles son estas variaciones de las cifras tensionales y poder adecuar un tratamiento ideal a estos pacientes hipertensos para restablecerle un perfil fisiológico de las cifras tensionales. Bien, ya casi para finalizar, vamos a decirle lo siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros las medidas de las cifras tensionales en niños, personas mayores, obesos y mujeres embarazadas? Al finalizar la charla, por favor, manténganse conectados que les voy a dar unas sugerencias para acá. Primero, la medición de las cifras tensionales debe ser realizada en los niños en la primera evaluación que tengan cuando tengan una edad mayor de 3 años, que tengan antecedentes importantes de cifras tensionales elevadas en la familia, o al menos anualmente como parte de la atención pediátrica primaria. Siempre son las normas que tenemos para los adultos, son para los niños. El problema es que estas cifras tensionales que obtenemos en los niños y adolescentes, tenemos que irnos para unos percentiles donde se considera edad, género y estatura. Para evaluar estas cifras tensionales, uno debe consultar, como dije anteriormente, estos percentiles. Esos son tablas que los pediatras utilizan mucho y ustedes pueden acceder cuando buscan las guías de hipertensión arterial en niños y adolescentes. Aquí se habla de una aplicación que se llama PA o PB Kids. Yo instalé esta PA o BP Kids, es muy fácil de instalar, solamente piden el nombre, el apellido, si usted es médico, le piden el correo electrónico y su número del colegio de médicos. El registro del colegio de médicos. Yo instalé el PB Kids y puse un ejemplo. Ahí aparece sexo femenino. Este fue el ejemplo que coloqué yo. Edad 3 años, estatura 70 centímetros. Yo les coloqué arbitrariamente las cifras tensionales sistólicas de 80 y 40 las diastólicas. Cuando le doy resultados, me dice que está normal y me da la siguiente clasificación. Normal para esta niña de 3 años de 70 centímetros de estatura, tiene que estar por debajo de 100 y de 61. Me reporta ahí mismo en amarillo, el límite está para la sistólica 100 y 104 y para la diastólica 61 y 65. Me da la hipertensión estadio 1, 104 con 116 de máximo y 65 con 78 de máximo para la diastólica. Y ya hipertensión estadio 2, más de 116 y más de 78. Los invito a que instalen esto y ustedes, aquellos que manejan niños, ya no tienen que sacar las tablas, sino que este BP Kids o el PET-Z ya me va a dar una orientación para saber cuáles son los valores normales, cuáles son los valores límites y cuando lo podemos clasificar en estadio 1 y estadio 2. Si hablamos en las personas mayores, ellos tienen una situación muy especial, porque a medida que avanza la edad, ya vamos a tener unos cambios inherentes al envejecimiento. Por ejemplo, podemos tener una mayor brecha de la frecuencia auscultatoria.
Quiere decir que muchas veces hay desaparición de estos sonidos durante la desinsuflación o la deflación del manguito. Y esto da como resultado valores falsamente bajos para la presión sistólica o falsamente altos para la presión diastólica. En estos pacientes, ya de la adultos mayores o de la tercera edad, indicarle un mapa sería lo ideal. Es una herramienta muy importante. Además de lo que tenemos allí, que nombramos la brecha ocultatoria, ellos pueden presentar una pseudohipertensión, debido a que ya el proceso arteriosclerótico es inherente a la edad. En este caso, tenemos que utilizar la maniobra de Osler, es decir, esta arteria palpable, la arteria radial, permanece palpable después de la insuflación del manguito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo menos 30 milímetros encima del desaparecimiento del pulso radial. Además de estos pacientes que tenemos una brecha auscultatoria, tenemos la pseudohipertensión, en ellos se da mucho una alta incidencia del efecto de la bata blanca, de la hipotensión ortostática y postprandial. Y además de eso, también nosotros podemos tener que la mayoría de estos pacientes puede presentar un tipo de arritmia como es la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular no solamente dificulta la toma de la presión arterial en el consultorio, sino que los mapas no están indicados en estos pacientes con fibrilación auricular porque no me va a dar exactamente unas cifras tensionales adecuadas. En estos casos le podemos hacer la toma ambulatoria o residencial, perdón, o la toma en el consultorio y se pueden hacer 2 o 3 tomas y se le saca un promedio a estos. ¿Qué sucede con las personas obesas? Esos son los que a veces nos dan muchas dificultades para tomar las cifras tensionales, porque la mayoría de las veces no podemos conseguir ningún manguito o ningún brazalete superior a 50 centímetros. Y además de esto, ellos muchas veces tienen los brazos anchos y cortos, lo que se llama encono. Por lo tanto, estos brazaletes no se adaptan. Algunas de las sugerencias que se han dado es que se tome las cifras tensionales en el antebrazo y la ocultación con el estetoscopio la podemos hacer en la radial. Sin embargo, hay muchísimas restricciones en esta placa, en esta práctica. ¿Qué pasa con la mujer embarazada? En la mujer embarazada también hay que tomarle las cifras tensionales igualitico, pero también en la posición de escúbito. La dejamos en reposo y también en la posición semisentada y no debe haber variaciones en esta toma de las cifras tensionales. La mujer embarazada también tiene mucha predisposición a tener la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Aquí es ideal colocarle una monitorización ambulatoria de la presión arterial o la monitorización residencial de la presión arterial, porque esto me va a ayudar a mí a tomar decisiones clínicas. Ya para finalizar, tenemos aquí más o menos qué podemos hacer. Si en la primera visita, además de la anamnesis, y durante el examen físico nosotros les conseguimos las cifras tensionales o el paciente llega en una emergencia, urgencia hipertensiva, ya este se encamina ¿para dónde? Para el servicio de emergencia para que le hagan una atención inmediata. Si el paciente tiene las cifras tensionales mayor de 140/90 o 180/110 con riesgo cardiovascular alto, este paciente ya se le hace el diagnóstico de hipertensión. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que están aquí intermedios con una presión arterial de 140/90 con riesgo cardiovascular bajo o medio? Le podemos hacer una presión arterial a nivel de consultorio, ambulatorio y residencial. ¿Qué pasa cuando si a este paciente le tomamos la presión en el consultorio? Si en la segunda visita él tiene por debajo de 140/90, o lo catalogamos de hipertenso o nos queda la duda o la sospecha de que puede ser una hipertensión
enmascarada. ¿Qué haríamos en estos casos? Un mapa o un MRPA. Vamos para el otro lado. Si este paciente es cuando la tiene por debajo de 140/90. Si este paciente tiene las cifras tensionales por encima de 140/90, lo podemos catalogar ya como un hipertenso, pero también nos queda la duda que puede ser una hipertensión de la bata blanca. En estos casos, al igual que el anterior, le podemos colocar un mapa o indicarle un MRPA. Ya salimos de la presión a nivel de consultorio. Que si consideramos en este paciente colocarle de una vez un mapa, vamos a ver cómo está. Si las cifras tensionales están por debajo de 135/85 durante la vigilia, puede ser una hipertensión de la bata blanca, porque acuérdense que llego con 100 por encima de 140/90 y aquí me sale por debajo de 135/85. ¿Será que me hizo una hipertensión con el efecto de la bata blanca? Si este paciente en esta monitorización de 24 horas tiene las cifras tensionales por encima de 130/80, ya es un diagnóstico de hipertensión. Ya salimos de la segunda consideración. Vamos con la tercera consideración. Si decidimos colocarle en este paciente un MRPA y está por debajo de 135/85, ya hablamos de una hipertensión de la bata blanca. Si está por encima de 135 o de 85, ya se puede hablar de un diagnóstico de hipertensión. Yo les voy a proponer algo a ustedes y después pueden enviar correos para saber qué tal estamos en eso que está allí, porque estamos comenzando ya con la toma de las cifras tensionales. Podemos hacer cada 15 días, si ustedes bien quieren, varias clases, cosas que ya finalizaríamos en noviembre. La segunda charla, vamos a clasificar esta hipertensión. Tercera, vamos a hacer las decisiones de las metas terapéuticas a través de tratamiento no farmacológico y de tratamiento farmacológico. Ahorita todas las guidelines que están proponiendo, dependiente de las cifras tensionales, que debemos tomar un cambio del estilo de vida. Y en ese cambio del estilo de vida, además del ejercicio, dejar de fumar y perder peso, se está diciendo que debemos disminuir el consumo de la ingesta de sal y aumentar el consumo de cloruro de potasio. La cuarta actividad sería hipertensión en condiciones clínicas asociadas. Hablaríamos de cómo estaría la hipertensión en los pacientes diabéticos, en los síndromes metabólicos, en la enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares y en enfermedades renales. La siguiente sería hipertensión en la gestación con su clasificación y cómo la vamos a tratar. Hipertensión arterial en niños y adolescentes, cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a orientar, cómo tenemos que descartar que este niño o este adolescente no tenga una hipertensión secundaria. La hipertensión en adultos mayores, el otro punto sería la hipertensión arterial secundaria, hipertensión arterial resistente y por último sería la clasificación y el tratamiento que le daríamos a la crisis hipertensiva tipo emergencia o tipo urgencia. Por hoy esto era lo que yo le quería hablar a ustedes. Repito, consideré importante comenzar con esta de los algoritmos o los puntos a seguir o los pasos a seguir para saber tomar unas cifras tensionales y cómo podemos orientar a este paciente para poder tener así y disminuir todo ese efecto deleterio, todo ese efecto que me van a producir la hipertensión. Acuérdense que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificable, pero a pesar de que es modificable, está produciendo muchos estragos. ¿Por qué? Muchos pacientes desconocen que son hipertensos, otros no tienen las sintomatologías que los llevan a consultar, otros
no hacen la adherencia porque creen que la hipertensión ya en el momento que comienza un tratamiento médico se cura.